En la sociedad moderna, el valor fundamental para interactuar y procurarse un nivel de bienestar significativo es el conocimiento. Si no se comparte para ser analizado, asimilado o puesto en duda, no evoluciona y permanece estático, sin poder alcanzar con todos sus saberes a los que lo necesitan para enriquecer su vida. En esta labor de expansión del conocimiento, el representante más importante de la sociedad es el maestro, quien no solo lleva a sus alumnos la sabiduría de otras épocas u otros pensadores, sino la suya propia, producto de sus reflexiones y su práctica. Pero ¿cómo ofrecerle a los maestros espacios para que sigan construyendo y ampliando su saber? Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a un proyecto que viene trabajando la universidad con un número importante de escuelas normales superiores del país, la red de instituciones formadora de formadores. Veremos el trabajo que se realiza para lograr profundizar en la investigación, generar nuevos espacios de prácticas pedagógicas y permitir que los alumnos de estas escuelas continúen sus estudios en la universidad. Bienvenidos. Reconocer la diversidad en Colombia desde su geografía hasta la pluralidad étnica y cultural de sus habitantes remite necesariamente a pensar en la formación de educadores desde la complejidad cultural y las condiciones que afrontamos actualmente. Un proyecto de nación de hombre y de sociedad que responda a los cambios económicos, sociales y culturales que el país ha emprendido y a las nuevas tendencias científicas y pedagógicas es el mayor reto al cual la educación debe hacerle frente en los próximos años. Los principales desafíos a los que se enfrenta la formación docente en este momento es el preparar de manera adecuada a un maestro que pueda afrontar y enfrentar toda la diversidad que existe en el país, la diversidad ligada a etnia, la diversidad de condición social, la diversidad política, la diversidad en cuanto a condiciones físicas. Entonces creo que la educación debe estar pensando en todo el paradigma actual de no pensar que somos iguales, sino que hay diferentes condiciones que nos posibilitan cosas. Y creo que la educación preparada para lo local más que para la universidad, para lo universal, puede tener unos alcances importantes. Dice Paulo Freire que no hay nada parecido a un proceso educativo neutral. La educación o funciona como un instrumento utilizado para facilitar la integración de las nuevas generaciones a la lógica del sistema actual y obtener su conformidad al mismo, o se convierte en la práctica de la libertad, en virtud de la cual hombres y mujeres se enfrentan de manera crítica y creadora con la realidad y descubren la forma de participar en la transformación de su propio mundo. Ya se tiene como un rumbo planeado hacia unas expectativas claras de ser maestro, ¿no? Entonces yo creo que una normal superior da como esas posibilidades de tener más que una obligación, es como una vocación hacia la pedagogía, ¿no? Y hacia esa cuestión de enseñar. Entonces es eso, la vocación. Eso es como una gran experiencia que se obtiene dentro de una normal superior. Hoy en día, todas las instituciones que han adquirido la responsabilidad de educar a los docentes del país han profundizado sus reflexiones sobre su papel en la formación de este nuevo maestro, proyectado como un profesional de la pedagogía de la más alta calidad humana, que trabaje con ética, que sea crítico y que comprenda los procesos políticos que giran en torno a su labor y al desarrollo del país, a través de lo cual pueda ayudar a la construcción de una nación más justa. Las escuelas normales y las facultades de educación se han encargado de la formación de maestros en nuestro país desde hace mucho tiempo, basadas en su tradición pedagógica y compromiso social. Las normales, en particular, han orientado su función a fortalecer el interés por la docencia en sus estudiantes. Yo quiero ser maestro porque hay una oportunidad muy grande de ayudar a los demás y sentir satisfacción cuando los demás aprenden. Es formar maestros que sean capaces de transformar esa sociedad colombiana
como está en este momento. Nos diferencia las facultades de educación dos cosas. Uno, la vocación. Hay una insistencia fuerte en la escuela normal en que ser maestro vale la pena, en que es importante y en que eso se forma en un proyecto de vida. Hay una formación a nivel crítico en donde despertamos una capacidad de no tener como esa visión del común de las situaciones sociales y hechos que han sucedido a través de la historia y que nos rodean. Pensamos que nosotros por medio de pensamientos podemos hacer que se realicen transformaciones a nivel social y a nivel político. Los orígenes de las normales superiores se remontan al año de 1821. Los maestros se fueron formando bajo diversos sistemas, inicialmente muy influenciados por los parámetros de la Iglesia, que al principio se caracterizaron por la férrea disciplina y los excesivos dispositivos de control. Esto cambió en el año de 1870, cuando se definió la obligatoriedad de la educación primaria gratuita y laica, y se ordenó fundar en cada capital de los estados soberanos una escuela normal, con el objeto de formar maestros idóneos que hicieran presencia en las escuelas elementales y superiores. Bajo la orientación de la primera misión pedagógica alemana, se organizaron más de 20 escuelas normales en la mayoría de los estados nacionales. Entre ellas, la Escuela Normal de Mujeres, que funcionó desde 1872 hasta el año de 1927. En ese mismo año, se creó en Bogotá el Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, que tenía la misión de ofrecer formación científica y moderna a las institutoras que orientarían la educación primaria. Con esto se inició el proceso de creación de la Escuela Normal Superior, que nació en 1936 bajo la supervisión del Gobierno Nacional. Esta desapareció en el año de 1955, dando origen a la Universidad Pedagógica Nacional Femenina, dirigida por Francisca Radke. Esta institución se transformaría 7 años después, convirtiéndose en una universidad mixta. Entre sus propósitos fundamentales está el garantizar al país que el ejercicio de la profesión de maestro tenga la mayor calidad e idoneidad ética, política, científica, cultural y social, de tal manera que en los maestros, los niños y las niñas puedan tener siempre el referente de la persona íntegra, prístima, capaz de manejar la ciudadanía, los derechos humanos, la comprensión de las relaciones en la interacción social y la capacidad de proyectar en la vida cívica y en la vida cultural gente con inteligencias, con autonomía, con capacidad de comunicación, abiertas al mundo, abiertas al diálogo internacional, abiertas al diálogo regional y local, abiertas al diálogo étnico y cultural. En cuanto a mi formación como normalista, y el proceso como de empate que se ha dado con mi proceso de estudiante de la universidad, he podido observar que es satisfactorio, es positivo el balance, pues ya que hay una conexión muy estrecha entre contenidos y en práctica como tal como docentes. Nos hemos enfrentado aquí en la universidad a problematizaciones permanentes acerca de la realidad del aula. Eso lo encontrábamos muy de cerca en la normal. Nuestra práctica docente se enfocó en esa vivencia de nosotros como maestros. Ha sido muy complementaria también con nuestro campo laboral. Actualmente pues me estoy desenvolviendo como profesora. Hay una conexión muy fuerte en cuanto a lo que estoy haciendo y en cuanto a lo que se da en clase, a lo que se ofrece como alternativas de crecimiento profesional. La Universidad Pedagógica Nacional, dentro de su compromiso por formar maestros para la nación, ha buscado consolidar y mantener relaciones políticas y académicas con las escuelas normales superiores del país. Por tal motivo, creó el proyecto Red de Instituciones Formadoras de Formadores, coordinado desde la Vicerrectoría de Gestión Universitaria y que busca generar espacios de interacción y retroalimentación con estas instituciones.
La red de instituciones formadoras de formadores surge en el año 2003, finalizando el año, y empieza a desarrollarse a partir del 2004 por una voluntad institucional de querer integrar el trabajo de escuelas normales con la Universidad Pedagógica Nacional. En ese orden, pues se parte de dos escenarios que han sido sumamente importantes para el desarrollo del proyecto. Uno, los convenios que estaban establecidos ya para acreditación de calidad y desarrollo, y el trabajo que se venía realizando con Expedición Pedagógica Nacional, donde se había hecho en el recorrido que se hizo a nivel nacional una mirada particular sobre las escuelas normales, y se encontró que hay unas particularidades sobre las formas de ser maestro, las formas de ser escuela, las maneras de formar maestros, que son insumos suficientes para poder articular y pensar en que podemos ser muchos los que empecemos a hablar de pedagogía y relacionarnos alrededor de la pregunta y de la intención de formar formadores para el país. Con la red de instituciones formadoras de formadores se busca reconocer y fortalecer la diversidad del universo educativo, ya que en esta forma de agrupamiento no hay pretensión de uniformidad, pensamientos totalitarios o relaciones jerárquicas. Se toman concepciones importantes como son maestro, infancia, escuela, que muchas veces creemos tener el verdadero significado, pero no sabemos de dónde surgió eso. También tenemos la oportunidad de realizar prácticas donde nos socializamos con todo lo que es relacionado con la educación, con los niños, en donde son espacios en donde podemos encontrar la verdadera vocación del ser docente. Siempre serán bienvenidos todos quienes quieran hacer parte de la red, y dentro de la red existe una lógica, existe una forma de funcionar, existen unos propósitos a los cuales estamos apuntando, que es básicamente visibilizar toda la potencia que tienen diferentes instituciones que se encargan de formar maestros en el país. Dentro de las redes, el maestro a través de sus indagaciones y miradas aparece como un productor de saber, capaz de investigar y plantear problemas desde su práctica. Bueno, el ciclo complementario en primer momento está dividido en 3 núcleos, que son el núcleo de sociedad, educación y cultura, el núcleo de prácticas pedagógicas y el núcleo de lenguajes. En sí, pues los dos primeros se basan más que todo en mostrarnos los cambios, la aparición del maestro, las nuevas concepciones de maestro, de la infancia, cómo surgió ella, de una maquinaria escolar. Nos hablan de un cuerpo de especialistas, que son cómo se empieza a mirar el maestro. Además, tiene la posibilidad de intercambiar sus experiencias con otros docentes, con quienes puede discutir y formular propuestas para la formación de nuevos maestros, surgidas del ejercicio cotidiano de su labor. La normal le da a uno lo que tiene que ver con ese ejercicio dentro de clase, pensar en los niños, lo hace a uno mucho más intuitivo para el trabajo dentro del aula. La universidad le da a uno mucho saber de la asignatura en la que uno se quiere especializar, pero se despreocupa por eso, por esa realidad que ocurre en el aula, por volverlo uno más intuitivo en el ejercicio de esas cosas que ocurren en el aula. Servicio social lo vemos como lo vimos nosotros en colegios, ayudando en la maestra, como viendo las diferentes actividades que hacen los diferentes maestros y estando ahí frente a los otros estudiantes para así mirar como esta problemática. La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con convenios de cooperación con normales en todas las regiones del país, a las cuales ha venido asesorando y de las que ha recibido un conocimiento muy enriquecedor a través de las múltiples experiencias de trabajo que desarrollan. Entonces, el encontrarnos con el egresado que llega a la universidad nos ha dado como unos códigos de lectura particular, que yo creo que al interior de cada uno de los programas que se están en la Universidad Pedagógica se han venido desarrollando, y los mismos programas han convocado a reuniones, han convocado y generado propuestas para que se logre hacer ese proceso de la manera más armónica posible, y es lograr el continuo de la formación. Asimismo, hemos comprendido otras estructuras de formación, otras propuestas educativas, donde tanto hay un aprendizaje para la normal como hay un aprendizaje para la universidad. Uno de 2 claros ejemplos de estos proyectos es el trabajo con la normal Nuestra Señora de la Paz. Digamos que el convenio nos ha permitido trabajar muchas cosas. Los estudiantes de la Universidad Pedagógica hacen prácticas pedagógicas en la escuela normal, y en estos momentos estamos trabajando 2 proyectos de investigación. Uno que tiene que ver con lenguajes y la conformación del maestro a través de las didácticas del lenguaje
en los maestros, y un segundo que tiene que ver con las concepciones de infancia que han venido circulando en las 3 últimas décadas. Otro claro ejemplo es el trabajo con la Normal Superior María Montessori. Actualmente se está desarrollando un proyecto pedagógico llamado Escuela sin Techo y Maestros sin Piso. Este trabajo se lleva a cabo en diversos espacios físicos distintos a los tradicionales de la escuela. La Escuela Normal tiene en su proyecto pedagógico un propósito fundamental, que es convertirse en un laboratorio de ideas pedagógicas. Por lo tanto, todo texto que aparezca en la cotidianidad de la escuela es pretexto para la reflexión y la argumentación del trabajo pedagógico. ¿Qué nosotros podemos aportarle a la universidad? Pues la experiencia escolar, le aportamos unos estudiantes formados hasta el ciclo complementario para que continúe su licenciatura con unas características muy particulares. Los estudiantes egresados de las normales y de la Escuela Normal Montessori salen con elementos de investigación, han hecho ya monografías para poderse graduar. La interacción que ellos tienen en el desempeño de argumentación es mucho más, es diferente a los niños que no han, o a los jóvenes que no han pasado por las escuelas normales. Tienen una experiencia en la práctica didáctica, pues son unas ventajas para la universidad pedagógica. Actualmente, la Secretaría de Educación del Distrito, en aras de garantizar una infraestructura adecuada para la educación de los niños y jóvenes de la ciudad, está llevando a cabo un proyecto de reforzamiento estructural y antisísmico de la mayoría de las instituciones educativas de la capital, entre ellas la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori. Empezamos nosotros con esas inquietudes para buscar la alternativa pedagógica frente a la situación. Como es la escuela normal, la única oficial que hay en el distrito, pues tenemos unos desafíos pensando la pedagogía de otra manera. Esta institución, consciente de que el proceso de remodelación impediría continuar con las clases dentro de las aulas, comenzó a buscar una salida pedagógica para no interrumpir el trabajo académico y de formación profesional con el cual se ha comprometido. Docentes y directivos se hicieron la pregunta de cómo abordar los procesos pedagógicos en una escuela que se queda sin techo y los maestros sin piso. Consiste fundamentalmente no solamente en cambiar de espacio, de una planta física adecuada a un edificio de 6 pisos, sino también fundamentalmente consiste en cambiar estructuras, de concebir la pedagogía, la relación con los docentes y los estudiantes, el rol del profesor, las formas de abordar las diferentes disciplinas, los enfoques que pudiéramos hacer del abordaje de los conceptos fundamentales. No nos limitamos a las 4 paredes porque esto de pronto nos da una mirada como muy cerrada de las cosas, sino que tenemos que ver afuera, ver que afuera hay nuevas oportunidades que podemos conocer desde diferentes puntos de vista, yendo a la tienda, asistiendo a un museo, compartiendo con personas que se desenvuelven en aspectos diferentes a los que nosotros estamos. Que ellos sepan afrontar los problemas de la realidad a la luz del trabajo de aula y que los conocimientos sean pertinentes, adecuados a ellos, pero además que respondan a inquietudes concretas de los niños y de los maestros en formación. El sistema tiene una estructura casi que de relación piramidal. Las escuelas normales, como son la amplia base del sistema, formarían grupos de estudiantes en diferentes énfasis que se articulan a los programas de licenciatura que administran las facultades y todos en su conjunto, bajo la orientación y el sentido de la Universidad Pedagógica Nacional, deben ir consolidando propuestas de enfoque metodológico, de enfoque formativo, de enfoque científico y tecnológico que le den la capacidad y la condición a la formación y el espíritu de identidad nacional al proceso mismo de organicidad en la formación de los maestros.
El trabajo en ninguna manera puede mirarse en términos de asesorar a otra institución, sino que tiene que ser un trabajo de cooperación, donde los padres hacen interlocución sobre asuntos propios de la formación y asuntos propios del saber que tienen que ver tanto con la normal como con la universidad. Entonces ya bajo la comprensión que se logra, se mantiene el proceso y lo que se ha propuesto es tener proyectos de investigación, proyectos comunes, garantizar continuidad a los estudiantes, enfocado a que haya un continuo en la formación docente de los egresados de la Normal Superior Nuestra Señora de la Paz, al igual que con las otras normales con que la Universidad Pedagógica tiene convenio. El trabajo en cooperación con las escuelas normales superiores permite que las facultades de educación que cuentan con programas profesionales de licenciatura puedan ofrecer su experiencia a estas instituciones y al mismo tiempo se vean retroalimentadas con los conocimientos y la riqueza de las prácticas pedagógicas que allí se realizan. De ahí la importancia de seguir trabajando en conjunto, por lo que la red de instituciones formadoras de formadores se convierte en una plataforma ideal. Fundamentalmente consiste en cambiar estructuras, de concebir la pedagogía, la relación con los docentes y los estudiantes, el rol del profesor, las formas de abordar las diferentes disciplinas, los enfoques que pudiéramos hacer del abordaje de los conceptos fundamentales. Entonces, todo eso nos permite abordar ese nuevo estilo de pedagogía. El día de hoy pudimos ver el interesante trabajo de cooperación entre la Universidad Pedagógica Nacional y las escuelas normales superiores del país. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos vernos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta entonces.